Bienvenidos a Bioenvejecer en Cuarentena. Yo soy Arturo Arcos. Vamos a estar esta noche aprendiendo más sobre gerontología, sobre vejeces, sobre envejecimiento, sobre personas mayores. ¿Por qué? Pues porque hay que ocupar el tiempo de la pandemia y de la cuarentena en aprender cosas que nos sean útiles. Y que nos es útil, pues compartir información, experiencias y demás cosas que van a hacer que sepamos más sobre gerontología y por lo tanto que construyamos un mejor mundo en el cual envejecer. Ese es el objetivo. Recuerda que solo lo podemos lograr con tu ayuda, así que forma parte de Bioenvejecer. Suscríbete, comenta, comparte este video, comparte el resto de nuestro contenido y eso nos va a ayudar a que esta red Bioenvejecer crezca. La noche del día de hoy tengo a una súper invitada a quien admiro mucho por su camino de vida y por su historia de vida que justamente nos va a compartir el día de hoy. Así que sin más preámbulos, quiero presentarla. Ella es la cuidadora Liliana Fuentes Córdoba. Liliana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Arturo. Justo en estar contigo y agradezco en verdad mucho la oportunidad de compartir este espacio contigo y toda la gente que te sigue y la gente que pudiera unirse en estos momentos con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y por acompañarnos. Antes de iniciar con la charla, cuéntame, ¿qué quieres tomar? Esta tarde se me antoja un vinito tinto, ¿cómo ves? Perfecto, pues sacamos el vinito y ya saben que este es un juego que pueden jugar desde casa. Se llama Emborracharse mientras hablamos de gerontología. Lo pueden hacer desde sus casas también. Liliana, yo a la gente le estaba contando hace un momento que admiro mucho esta historia de vida que tienes tú porque estás manejando un camino que es pues un poco atípico para la formación en gerontología, ¿no? Así que antes de que nos cuentes más sobre esa historia de vida, pues quiero que le platiques a las personas que no te conocen todavía sobre a qué te dedicas y cómo trabajas tú la gerontología. Gracias, Arturo. Pues bueno, les comento, sí, soy Liliana Fuentes Córdoba, de la Ciudad de México. La edad no la digo, pero pues, se me nota. La vida me ha llevado como por muchos caminos. De verdad, si algún día le contara mis inicios, totalmente opuesto a lo que soy y me dedico ahora. Pero hace 10 años aproximadamente, la vida me puso en mis manos la necesidad de cuidar a mi padre, a un enfermo complicado, con una agonía difícil. Y a partir de ahí tomé conciencia de muchas otras cosas. Entonces me empecé a preparar cuando recibí el diagnóstico de mi madre, una enfermedad de demencia. No me vuelve a pasar lo mismo y me preparé como mejor pude. Encontré diplomados, encontré certificaciones, encontré cursos, talleres, seminarios desde la UNAM, desde el CIEDGE, desde IMENA, donde me certifiqué como facilitador del envejecimiento exitoso. En el Hospital Juárez he tomado diversos cursos de cuidados paliativos, de asistencia al adulto mayor, de intervención en crisis, de cuidados emocionales, y todo esto en función primariamente a atender a mi mamá, a la necesidad que se nos venía encima en mi familia, que en su momento no había más que yo para poder atender. Mis hermanos vivían todos fuera de México, de la ciudad, entonces dije, no me pasa lo mismo. Ahora las cosas han cambiado. Hace 3 años mi madre está con mi hermano, quien es su cuidador primario. Entonces, es mismos años que tengo yo de dedicarme como a enseñar, a compartir lo que yo he aprendido desde el punto de vista humano, amoroso, cálido, que se requiere, además de la voluntad, además de la necesidad, o que acompañe esa necesidad para cuidar a las personas, sea familiar, sea el vecino, sea con la persona con la que siempre he vivido, vínculos o apegos, sin importar todo eso, el amor que yo le tengo que dar a este cuidado.
Y pues la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones, he podido ver resultados muy positivos, muy agradables, muy bonitos con la gente Ujú. y pues sigo creciendo como persona, ¿eh? Me he rodeado de gente que me sigue enseñando, que sigo aprendiendo desde su propia experiencia y pues la verdad es sabrosón seguir aprendiendo y te llena el corazón de la experiencia, eso me gusta. Claro, oye, fíjate que para mí esta idea de, ok, me toca cuidar o quiero cuidar o tengo que cuidar, muchas veces acaba dentro de la vida del cuidador en una cuidadora que está desgastada, en una cuidadora que pierde mucho a nivel personal, económico, social, de relaciones familiares, etcétera. Y, y, y al final del proceso de cuidado, con la muerte de la persona a la que están cuidando, tienes esta misma cuidadora que queda vulnerable y queda en este vacío de, ok, ¿y ahora para dónde jalo, no? Y un hermano que a lo mejor le dice, vente a vivir acá conmigo, o a lo mejor, pues sí te dejamos vivir en la casa de la familia, si no es que la vendemos y pues ahí ve cómo le haces. Y a mí me llama mucho la atención esta historia tuya porque, por lo que me cuentas, conforme pasa el cuidado, esto te va fortaleciendo más. Vas agarrando Exacto. más vuelo para hacer más cosas desde el punto del cuidado. Me imagino que Sí. en algún momento tuviste esta realización de tengo que aprender. ¿En qué momento tú dijiste tengo que aprender técnica? De verdad, esto fue con la necesidad de mi papá. Te decían en el hospital, lo comento rápidamente, estuvo pues casi 7 meses hospitalizado y en un hospital donde pues no tenía todas las posibilidades de enfermera y guarda, que toda la noche lo estuvieran atendiendo y cuidando. Entonces uno como familiar tenía que estar ahí y te decían hay que bañarlo. Y yo, chispas, o sea, yo me baño en regadera, ¿cómo le hago? Ujú, Y entonces ibas y le tocabas a una enfermera y le decías, oiga, ¿me ayuda? Ah, ahorita le ayudo. Ellas nos ayudaban para enseñarnos cómo hacerlo. ujú, Entonces, el ver estas pequeñas cosas que al parecer es como muy sencillo, ¿no? Ay, pues lo bañas y ya. No, porque hay que ver en qué condiciones está la persona, en qué condiciones de fragilidad, de salud, de ánimo inclusive, cómo está el entorno, hace frío, hace calor, todo. Y luego, ¿qué cama está? Chica, grande, esta, no sé, cama matrimonial y esto, porque a veces lo que lees en libros no que esté mal, pero hay que ser adaptado a la necesidad de ese momento. Y fue entonces cuando lo que me decían y lo que yo de repente empecé como a buscar información, dije, no, eso se tiene que conjuntar. Entonces, y la necesidad de aprender más y más y más y más. Entonces, fue a partir de ahí. Y luego con el diagnóstico de mi madre, que fue totalmente opuesto de ujú. lo que tenía mi papá, entonces dije, no, de verdad, como ya lo dije hace ratito, no me agrada desaprevenir. ¿Qué tengo que hacer? Y empecé justamente con la Asociación de Alzheimer IAP a tomar cursos de estos que dan gratuitos para cuidadores justamente primarios o familiares de estos pacientes con estos diagnósticos ya, donde vi y me encariñé más con la necesidad de seguir aprendiendo. Y a partir de ahí, pues estudia a un lado y toma otro diplomado y termina un curso y termina el otro. Pero aún así, al terminar todo eso, incluso platicando en todo este proceso de años de aprendizaje teórico, me encontré con personas súper capacitadas, con una experiencia bárbara, que de verdad te decían, bueno, me decían, lo de los libros es maravilloso, pero el día a día hace tu diferencia. Y es ahí donde yo intervengo con las personas, con el cuidador, con el familiar. Uh-huh. Mm. Ay, antes de cuidar a tu padre, ¿tú tuviste alguna experiencia o alguna formación en cuidados o en atención gerontogeriátrica? Jamás, jamás, jamás. Lo único que tengo como experiencia de vida es que me enseñaron a respetar y muy bien al adulto mayor. Bueno, a los Perfecto. viejitos en esa época sí se decía, a respetar Ujú, al adulto en general y al viejito tener un trato especial. Tuve la fortuna y la dicha de vivir con dos maravillosas abuelas, bueno, no vivir físicamente, pero de convivir muchísimo con mis abuelas y una de ellas que vino del rancho y que se quedó en la ciudad y que por fortuna pues les fue bien y todo, siempre que había un enfermo en el rancho, mi abuelita lo recibía aquí en la Ciudad de México. Y yo vi cómo lo
cuidaba, cómo le hacía el juguito de carne, que si el juguito de uva, que si las gelatinas, en el cuarto especial, cómo les preparaban el baño. Incluso a mis primas mayores, todavía en esa época se acostumbraba después del parto tenerlas en cuarentena. Entonces aprendí de esos cuidados. Y no nada más al adulto mayor, el cuidado en general de una persona que lo necesita. Claro. Yo creo que de ahí de verdad tuve esa grata experiencia, pero propiamente así a un enfermo, delicado, frágil, directamente no, nunca, nunca. Por eso fue como tan choqueante o tan impactante el tener que asistir de esa manera. Bueno, ni físicamente había visto una escara en mi vida. Y eso que sí me gusta andar hurgueando y viendo ese tipo de cosas, pues no. Entonces te enfrentas a la necesidad de cuidar a una persona con estas características físicas de deterioro, con la fragilidad en la que está, y interviene el choque emocional. Es mi papá. ¿Cómo le hago? Me duele, pero cálmate y muévete, me duele, hija, no me hagas. Es fuerte, ¿no? La verdad, entonces conjuntar estas partes fue choqueantes, pero antes de eso, jamás, jamás había hecho algo así. Y me imagino que dentro de la práctica también habrás tenido un momento conforme te fuiste adentrando más en las técnicas correctas de cuidado que dijiste, híjole, aquí esto lo vengo haciendo mal desde hace mucho tiempo o estoy cometiendo estos errores. Y con la gente con la que tú entrenas y con la que convives, encontrarás muchos de estos errores también, ¿no? Claro que sí, sobre todo cuando son necesidades como inmediatas. Ya sabes, en el caso de que la mamá enviudó hace años y entonces una de las hijas se la llevó a su casa. Pasa el tiempo y todo y pues es como muy común las caídas y fracturas de cadera. Entonces, pues de la noche a la mañana te tienes que hacer como la cuidadora o el cuidador si era el hijo que en el que vivía. Entonces, ahí es cuando entra como, ¿y qué hago? Siempre yo lo he visto, lo hacen con la mejor intención de cuidar y asistir a la mamá porque la quieren, porque se necesita en el momento, pero no siempre es de la mejor forma. Perdón. Y a veces los médicos no te instruyen o no, la verdad es que también no hay el tiempo de estar instruyendo a todas las personas de cómo hacerle, porque también no es lo mismo mover a una persona adulta mayor de 87 años que pesa 47, 50 kilos a mover a una de 94 que pesa quizá unos 80 kilos. Entonces, todas esas pequeñas adecuaciones se tienen que hacer y sí, lo hacen mal siempre con la mejor intención, porque así pueden, porque así se organice, porque también la hija tiene ciertas condiciones, entonces así me duele menos, ya sabes, la cadera, cuando si yo le hago así, me duele menos y entonces pienso en mí y ya tratándolo siempre bien allá, sí, hay muchas técnicas como muy equivocadas y bien son áreas de oportunidad en cada caso que se pueden mejorar. Oye, ¿y tú cuáles son las cosas así específicas que dices? Esto es lo que usualmente la gente que cuida a sus familiares en casa hace mal. ¿Qué es lo que tú más detectas? El mover al paciente de un lado a otro. Porque suponemos que si yo pongo las manos debajo de sus antebrazos, digamos, no sé si me vean, en esta parte de aquí y la levanto, pues es lo ideal y la jalo. Pero no sabemos cómo estén sus condiciones de los brazos. Entonces, pues la puedo lastimar. O igual yo, o sea, la jalo, sí, entonces mi cintura y así toda me estoy encorvada, haciendo, ¿no? exacto, mi cintura me la lastimo. Esa es una de las partes. Entonces, o empiezan a dar pasitos y tiende la mayoría de las personas a no dejar hacer a la otra persona, al paciente, al que está en estado vulnerable, para que no se lastime. Entonces lo van limitando y el cuidador adquiere ese movimiento. Prácticamente la quieren cargar a la persona, mover y casi casi le mueven el piecito así, la avientan y eso es como una de las cosas. Y eso es moverla de ahí al baño. ¿Cómo la siento? ¿Cómo la levanto? ¿Cómo hago la limpieza? Eso es donde hay mayores errores que se pueden modificar en el cuidador para beneficio del cuidador, por supuesto, y mejora del paciente, de la persona. En tu caso, ¿cuándo dirías que es el punto clave en el cual la persona dice, ok, ya me di cuenta de que ya la regué, ya estoy haciéndolo mal, ahora sí voy a buscar quién me enseñe, quién me oriente, qué tiene que pasar
para que las personas lleguen? Y justamente te lo pregunto para que las personas que nos están viendo y que están cuidando desde casa no lleguen a ese punto en que digas, ay, ya se me cayó, ahora sí busco apoyo, ¿no? Sino antes de que se me caiga, ¿cómo tengo que definir, ok, en este punto es donde tengo que capacitarme para cuidar bien? Es triste, pero y va a sonar un poco hasta gracioso cuando la persona dice, ay, me lastimas. Es principalmente eso. Hay que ser como muy observadores de si puede expresarlo, lo va a decir, ¿no? Y te va a decir, ay, ay, mi hija, y va a hacer un gesto y te va a decir, si no lo puede expresar de voz, la verdad su gesto va a decir, me estás lastimando. Eso hay que observar mucho, que sería como un punto determinante de decir, ¿qué estoy haciendo mal? Si siempre le he metido la mano aquí, la hago así y la levanto, pero ahorita ya me está haciendo de, ay, pues ya es un punto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? O incluso cuando me estoy lastimando ya, cada día me canso más a levantarla y moverla 5 pasos al baño. Siento que se me va a caer, siento que no voy a poder. Eso podría ser así como 2 puntos de inicio en esta simple acción de levantarla y llevarla a otro, de la sala a la cocina a comer o de la comida a su camita. En estos desplazamientos serían como 2 puntos determinantes para decir de verdad que alguien me explique, que alguien me diga cómo mejoro ambas partes, así fácil. Sí. No, y aparte me imagino que mucha gente no tiene una oportunidad como para decir, ay, ya estoy viendo que mi papá, mi mamá se están deteriorando, antes de me voy a meter un curso para aprenderlos a cuidar. Suena muy bonito, pero en general la gente no hace eso. Sí. La gente se mete a los cursos ya que se vino la dependencia, Sí. ya que se vino el maltrato, el lesionarlos, la sobrecarga, las peleas familiares. Ahora sí es que entramos a aprender cómo se cuida. Tú, en tu experiencia, pues por supuesto que fue maravilloso, ¿no? Pero con el resto de familiares con los que has trabajado, ¿qué tanto ves que la capacitación mejore no nada más la atención que se brinda, sino la dinámica familiar y la autopercepción de los cuidadores? ¿Qué tanto lo mejora? Yo creo que mucho, sobre todo desde la propia persona, desde el mismo cuidador. Entras en una conciencia de que no soy super mujer, super cuidador, super humano y de que todo lo puedo, de que hay técnicas, hay rutinas, pues que sí, obvio desconozco porque no es lo mío. Si era contadora, pues no sé esto. Si era dentista, no sé esto. Si era marchante en el mercado, pues no sé de esto, ¿no? Igual tengo mucha Claro. fuerza y cargo el bulto, pero no lo sé. Creo que entra uno, sí, creo que entra uno en una conciencia de decir, pues sí, o sea, de verdad es que necesito aprender. Y cuando esto, si es solamente una persona el que toma el curso, cualquiera que sea, introducción a los cuidados o para movilizar al paciente, bueno, el INAPAN tiene infinidad de cursos, bueno, en esta temporadita no, creo que ya los van a dar en línea, pero tiene muchísimos cursos y a un costo mínimo, mínimo. Que dan esas facilidades de un solo día ir a la semana, termina el curso en un mes y aprendiste muchísimo. Las personas que trabajan ahí, bueno, y agradezco muchas personas que me han enseñado desde su experiencia y su trabajo en el INAPAN, pues mucho. Entonces, ellos se enfocan también en cada una, porque la población que va a tomar estos cursos son muy variados, muy, muy diversos, desde cultura, economía, sociedad, hábitos. Entonces, los cursos van para toda esta población. Entonces, regresando a tu pregunta, sí es concientizar. Primero, el tomar cualquier curso es como un grito de ayuda de ya. Eso te tranquiliza, ya vine a aprender, a ver qué carambas se me mete, ¿no? Pero de entrada ya aprendí esta parte y eso me da tranquilidad. Por supuesto, sobre la marcha, el ir aprendiendo, pues ya lo vas aplicando, ¿no? Y otra cosa, yo creo que te das cuenta de que el puritito amor por la persona a la que estás cuidando no es suficiente. Exacto, sí, sí. Ni la voluntad de querer hacerlo. Claro, claro, puedes tener muchas ganas, puedes tener todo el amor del mundo, pero si nomás no sabes cómo y no te preocupas por aprender cómo, vas a causar mucho daño. Y yo supongo
que la gente después de que se da cuenta de que causó el daño, porque de nuevo ya se les cayó el papá en el baño, porque ya la mamá casi se les ahoga porque no estaban pendientes, por lo que sea, la gente se siente culpable, ¿no? Exacto. Y, Sí, se no, siente muy no. culpable. Ajá. Ujú. Y me imagino que, bueno, esto no me imagino, o sea, dentro de estas historias de terror gerontológicas, también la idea de que ya la persona está pidiendo ayuda después de mucho tiempo incluso de ocultar estos malos tratos y volteas a ver a la persona que está cuidando y ya está toda llagada, ya está en un estado confusional terrible, desnutrición, deshidratación y, y ya es un punto en el cual la familiar cuidadora lo que siente es vergüenza por haber llegado a este punto porque no supo cuándo pedir ayuda por el temor a la crítica. Y te voy a decir una cosa, muchas veces ponemos a las cuidadoras como la mala de la película. Como decimos, si la persona mayor está en esta situación y se está desgastando y se está deteriorando, es porque le están cuidando mal. ¿Y quién le está cuidando mal? Pues la hija, la Sí. esposa, la nieta. Y esto también es bastante injusto, ¿no? Mucho, muy injusto. Y solamente, y más injusto es cuando yo no pedí cuidar a, simplemente me tocó. Uh No -huh. pude decir no a tiempo. Ahí estoy. No pude zafarme prácticamente. No había quien más lo hiciera. Claro. Y todo esto, esa sentirme culpable porque yo estoy aquí, es mi responsabilidad. Incluso dejé mi trabajo para atender a mi mamá o a mi papá o a la tía con la que viví toda la vida, lo que sea. Dejé todo para estar esto. Y aún así encuentras complicaciones de salud, de que no hay mejora, de que ya hay escaras en el cuerpo, ya todo. Pero aunado a todo eso de con la culpabilidad, el ser juzgada, el cuidador, por el hermano que vive en Estados Unidos. Oye, ¿cómo es posible si nada más te dedicas a eso? ¿Cómo Claro. es posible que no puedes hacer más? ¿Cómo? Juzgan, critican, hablan, opinan, dicen, pero sorry, no apoquinan ni dinero, no dan tiempo, no Y dan no algo van, positivo. nada. Ajá, sí, no dan ni tiempo. Uh Entonces sí es -huh. muy fuerte para el cuidador en muchos casos, sobre todo para este cuidador como es un cuidador primario y Uh no -huh. formal, no recibe pago alguno. Uh -huh. Y es como más complicado, mucho, mucho. Cuando es un cuidador primario, pero es formal, recibe paga por el trabajo, pues bueno, simplemente se dedica a eso y entonces no es que se le critique o se le exija, pero ya lo hace con un profesionalismo, una preparación previa. Es como diferente el contexto. Pero cuando eres el familiar, el único que estuvo ahí todo, que pues como digo, lo empezaste a hacer porque quiero, puedo, lo deseo y demás, y de repente dices, pues ya no pude, se me complicó y cómo le hago, pues sí es muy complicado. Y el ser señalado hasta por el vecino, que bárbara, la señora, su mamá se le puso, se le volvió a caer. Uh Y -huh. no saben los contextos internos de cada espacio donde habitan dos personas o tres, pero todos se van y nada más se quedan 24 horas prácticamente solos en el día. Es muy complicado emocionalmente. Claro, y con una persona que se está quejando constantemente, que te está incluso insultando porque la lastimaste no queriendo o porque tiene mucho dolor y es la forma en cómo se descarga, que no está durmiendo bien, que está confusa, que a lo mejor está teniendo una conducta inapropiada contigo. Es que es de verdad una situación bastante complicada. Fíjate que aquí Sandra está diciendo, me identifico con su experiencia de vida, también cuidé un familiar y la primera vez que tuvo una úlcera por presión, me vi en la necesidad de capacitarme. Empecé con el curso taller que proporciona el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y ahora en la UNAM. Y efectivamente todo parece sencillo, pero no lo es. Pero como dice, poco a poco, con la mejor ¿Cuánta gente? intención de cuidar con amor y la pasión por bendecir al otro, siempre salimos adelante como cuidadores. Y aquí el tanatólogo José, el maestro Pepe, que ya estuvo aquí con nosotros también, Mi querido maestrazo! Me te dio dice, psicología eres de un la vejez. reflejo. Mira, es buenísimo, es Ajá. buenísimo. Aquí la gente estaba vuelta loca con él también. Nos dice, eres un reflejo de que el amor es la base del cuidado de nuestros o de los mayores. Mira qué Ay, qué bonitas lindo, palabras. gracias. Gracias, Y gracias.
Fíjate que la gente se identifica mucho con esto porque, pues, en efecto, ya sea porque nos haya tocado cuidar o ya sea porque consideramos que en algún momento podemos cuidar, sería súper valioso desde mucho antes, desde mucho, mucho antes, Claro, siquiera de sí. que tus papás sean dependientes o que tengan una enfermedad, tal vez por lo menos sensibilizarnos un poco acerca de la importancia de los cuidados o de las movilizaciones, o a lo mejor ni siquiera de la técnica, ¿no? Sino en la parte de la sensibilización, porque de la sensibilización tienen que partir las demás cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. También yo pondría concientizar, porque si Ujú, bien sé que, bueno, ya todo el mundo en todos lados vemos cómo va a cambiar la pirámide poblacional y que vamos a ser tan viejos, qué cantidad para el 2050 y todo eso lo tenemos como muy aquí en la cabecita, así los datos y demás. Pero ujú. si concientizo en esa época, ¿cómo van a estar mis papás si tengo la dicha de todavía tenerlos? Si concientizo cómo va a estar mi hermano mayor, inclusive para esa época, o sea, ¿quién lo va a cuidar? Si yo sé que mi segunda hermana, por decir, de mayor a menor, nunca se casó, ¿quién la va a cuidar? Ujú, ¿Quién la va a cuidar en ese entonces? ¿Quién va a cuidar de quién si ya no hay quien cuide? ujú. Y podemos tener la conciencia de que eso va a pasar. Si concientizamos bien eso, entonces podemos poner como que en marcha esa preparación de la que tú hablas, prepararnos para, y no solamente, bueno, en este caso estamos hablando de personas adultas mayores, es el tema, pero igual nos puede pasar con mi hermano el más chico, tuvo un accidente y Claro. se fracturó una Ujú, pierna y también lo tengo que atender como cuidador también, no solamente al adulto mayor, pero la persona adulto mayor tiene además de un diagnóstico, de un accidente, de algún trauma de momento, que requiera una asistencia mayor, pues bueno, su estado va a ir deteriorándose por edad hasta cierto punto. Entonces, sí pudiera ser como más necesitado de ciertos apoyos, pero el cuidado debe ser desde antes. Si bien lo mencionas, hay que prevenir, no solo desde la conciencia, sino desde el ujú. saber pues cómo esas prácticas. Mi hermano es rescatista de alta montaña y de espeleólogo, ¿no? Que puede ir a rescatar a alguien bajo el río y todo. Entonces, él sí lo dice, o sea, de verdad, y lo aplico en esto porque si tú sabes qué hacer, salvas una vida, la tuya Claro. y la del otro. Entonces, aplica también para un cuidador de este tipo, desde pues mente, cuerpo y espíritu, perfecto, lo salvas a ti y al otro y va a funcionar mejor para ambos. Y es que nunca sabes cuándo te va a tocar cuidar o si te va a tocar cuidar. Hay gente que dice, no, yo para qué, si tengo hermanas, yo para qué, si mi papá y mi mamá están bien, o si X o Y, nunca sabes si te va a tocar cuidar. Es una habilidad que tendría que ser básica, la capacidad de hacerte, por lo menos de forma temporal, de Sí. hacerte cargo de otra persona. Ajá. Y de momento, o saber qué hacer de momento. Se me Ujú. cayó, ¿la levanto o no la levanto? ¿Cómo la levanto? La pongo planita, le subo la pierna, le bajo la pierna, se desmayó, ¿qué le pico? ¿Qué le doy? Le soplo, alcohol. O sea, todo lo que, bueno, la mayoría de las personas, sí me atrevo a decir, hacemos cosas de manera empírica, porque lo vimos en la Claro. película, porque lo vimos en la calle, porque se nos ocurrió, porque la abuelita así le hacía, y hacemos muchas cosas de este tipo que puede llegar a complicar una situación Correcto. que emerge, la volvemos pues ya de urgencia y luego ya es crónica. Entonces, Mm. realmente sí es muy complicado y bien, de verdad sí vale la pena. Y hay muchos, muchos lugares donde se puede, yo hablo del distrito, bueno, la Ciudad de México, pero ahora justamente con tu programa he visto que tanta gente se conecta de muchos otros lugares y hablan de lo que ya hay en cada estado, que están ofreciendo a la población por esta necesidad que ya sabemos de números, tablitas, escalitas y todo, va a haber. Entonces, seguramente hay muchos en línea más y para todos los presupuestos, porque hay desde gratis, de verdad, Ujú. que bien Mm. pudieran ayudar a las personas.
Oye, se te Ajá. está entibiando esto, ¿eh? Nomás no veo. Aquí me estoy Ah, emborrachando no, yo no, no. solo. No me has En visto, lo pero que, ya llevo más de la mitad de mi En primera lo que copa. le das el llegue, en lo que le das el llegue, quiero invitar a las personas que nos están escuchando a que consideren mejorar la imagen que tienen en su consulta privada como profesionistas dentro de sus empresas gerontológicas, y para eso les traigo una super promoción que es la que nos dan nuestros amigos de Arcos Publicidad. Arcos Publicidad nos está dando un 20% de descuento en el precio de creación de logotipos, de diseño de tarjetas, de flyers, de volantes, de lo que ustedes quieran en necesidad de diseño para sus negocios gerontológicos. ¿Cómo? Contacten a Arcos Publicidad aquí en Facebook o en sus otras redes sociales y mencionen que vieron la promoción de Bienvejecer. Mencionen a Bienvejecer y les van a hacer un 20% de descuento sobre el precio total de sus trabajos de diseño. Aprovechenlo, cada vez es más importante tener una imagen profesional. Se los digo yo, porque pues estamos en la era digital y necesitamos ser reconocidos nada más por una imagen. Ah, ahí está el logo de Bienvejecer. Ah, ahí está esto, aquí está otro. Así que creen su imagen profesional a través del diseño profesional, también con Arcos Publicidad. Liliana, quiero leerte algunos de los, tanto de los saludos como de los comentarios que tenemos aquí. Te mandan, pues te saludan Delia Benjamín, que siempre está aquí todas las noches. Muchas gracias, Benja, hasta Monterrey. Delia es la Ciudad de México. Mariana es de la Ciudad de México. Marta Acosta, es un placer escucharte. Liliana Mayela Cerda, ¿dónde puedo buscar esos cursos o talleres? Ya que les dieron también unas respuestas, pero pues tú también nos acompañas, y yo creo que ayuda mucho que dentro de lo positivo de todo, ¿no? Que ya hay más programas en línea porque son necesarios. Mayela, muchas gracias. Delia, gracias. José Arenas nos dice, urge visibilizar el trabajo de las personas que cuidan y valorarlo. De ellos depende en gran medida la calidad de vida de las personas adultas mayores que cuidan, sobre todo si no reciben salarios, si son mujeres y además adultas mayores. Es muy importante cuidar a las personas que cuiden. Oye, esto es una realidad. Luego tienes a las cuidadoras que, aparte de que están todas desgastadas, que ya se pelearon con la familia, que la persona a la que cuidan ya les está diciendo que cuida mal y que son unas estas, que son lo otro, por irme a la exageración, ¿no? Hay de todas las dinámicas. Aparte, no tienen ni un peso. Y las pobres cuidadoras no tienen ni siquiera para comprarse un par de zapatos y ya andan con los mismos todos rotos, porque dicen, cuidar, ¿cómo vas a cobrar por cuidar a tu padre, a tu madre, cuando tendrías que hacerlo por responsabilidad, porque ellos también te cuidaron a ti? Es importante, no, Sí, mira, hasta sí, tú te sí, estás sí, viendo, porque lo escuchas todos los días, ¿no? sí, es correcto. La cuidadora debería decirle a la familia, oye, sí, yo cuido, pero también aporten a la causa, ¿no? Sí, y sería lo justo y volvemos a esto de cuando le tocó, cuando ya fue la única, porque no se casó, porque era la mayor, porque era la viuda, porque la que siempre vivió con los papás, por lo que no, bla, 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 le tocó. Pues sí, pero igual tuvo 5 hijos, 6, 7, 12, 11 hijos Claro. y nada más juzgan y ninguno aporta. Eh, Fíjate, bueno, como tanatóloga, Perdón también que te interrumpa, dime, perdón que te interrumpa. O luego los hijos, los otros hijos aportan y dicen, aquí te paso esto para las medicinas de mamá, para ajá, la despensa de mamá, pero, o sea, y tú nada, sin un peso en la cartera también, porque hasta ticket te exacto, piden luego. sí, Perdón. exactamente, exactamente, sí, sí es así, y digo, y eso es en muchos casos, y lo veo hasta, por lo menos, aportan para llevar la medicina o hacer cierta despensa o algo así, Ujú. pero como cuidador primario no es lo único que necesitas, que sea todo enfocado al paciente. Todo, sí, las medicinas de la mamá, el despensa para la mamá, claro, como de ahí, de acuerdo, el champú especial, las cositas de gasa, el bonche de pañales y todo, Ajá, pero mi tiempo, ¿a qué horas claro. duermo? ¿A qué horas descanso? ¿A qué horas me doy para mí esas? Pues llevo mi vida, porque tengo que llevar mi vida. Ujú. Mucha gente habla que, como bien lo dijiste ahorita, de, pues, ¿cómo vas a cobrar si ella te cuidó y ella fue tu mamá y todo? Pero eran otras cosas, era a la inversa, pero era diferente a que yo tenga que cuidar a una persona mayor, además con ciertas condiciones de salud o con cierta vulnerabilidad o fragilidad o incluso un diagnóstico de, pues, crónico,
que donde grita, donde se queja, donde duele, donde fastidia, donde me está gritando, me está agrediendo inclusive. Entonces, y pues sí, tengo todo aquí. Por eso a veces creo que lo que dicen mucho los libros no se apega tanto a muchas realidades, que yo sí hablaría de realidades en este aspecto, porque voy a platicarte rápidamente esto. Cuando mi papá se tuvo que dializar, en la lista que nos dieron por parte del hospital era, pone un cuarto blanco, es totalmente esterilizado, sellado, le pone un gancho de tal altura, su microondas adentro de la recámara, el gancho así, y le pone su lavabo, todo esterilizado, que nada más sea para eso. Y así estaba la lista interminable, y yo volteaba a ver a las personas y decía, o sea, pues ¿cómo? O sea, no hay manera de que una persona, habrá quien sí le pone hasta un baño de oro si quiere, pero habrá quien no. Entonces, recuerdo perfectamente bien, su doctora Margarita Cortés dio un curso para las personas, cómo adaptar esto a tu necesidad. Esto es lo que requieres, ¿cómo lo hacemos? Y fue como sorprendente ver que el cuarto estéril se transformó en una cajita estéril. Recordaremos, los que son de mi edad o por ahí más o menos, antes para revelar las fotografías se metían en una cajita, así en voltea y metías las manos y se metía un liquidito, otro liquidito y salían por acá estéril, se colgaba la esta. Pues se adaptaba una cosa así a manera de caja sobre el tórax del paciente y hacías ese espacio estéril para poder hacer la diálisis. Y que si no tengo luz en mi casa, ¿cómo carambas caliento la bolsa de diálisis? No importa de que sea de Pisa o de Baxter, ¿dónde la caliento? Y de verdad dieron una técnica de una hielerita de Oxxo, hazle un hoyito, foquito de carnicero rojo para calentarlo y la luz, pues una batería. Y dices, es cuando ves las diferentes necesidades que se tienen que adaptar. Y lo mismo aplica para el cuidado en casa, para el momento, si tengo alfombra, si tengo piso de madera, si es de loseta, si es, pues sí, ¿cómo la voy a mover si está en la alfombra? Pues a ver, quita la alfombra. No, porque abajo hay tierra. Entonces, hijos, es ir adaptando cada una de estas partes. En uno de tus programas hablaban de los espacios arquitectónicos. Pues eso llevado a una casa, a un espacio, pues también se tiene que analizar. Pues sí habrá el que tenga dinero y diga, pues póngale y hágale, qué bueno que lo puede hacer, pero la gran mayoría tristemente no tenemos esas facilidades, entonces es adaptar también esos espacios de la mejor manera para que se ayuden. Ya hay como muchos pequeños tips que se pueden dar y que dan facilidades para el cuidado, para tener una Oye, noche completa placentera, digamos. entonces no es nada más amor y técnica, sino que también es maña. Maña, creatividad, mucha creatividad y habilidad como que tomar la iniciativa, cómo me acomodo, cómo le agarro el modo a esta situación. He de decir que platicando con Jazz, la cuidadora, una cuidadora que va con mi mamá 2 días por semana, que nos apoya precisamente en el baño, yo le decía, pues que no te es más fácil bañar a mi mamá con la regadera de teléfono, así, pues es fácil, la bajas y le haces así. Y me dijo sencillamente, no, porque tengo una mano ocupada. Y yo dije, no manches, de verdad dije, tienes razón. Si se te mueve para allá o te mueve para acá, pues tienes una mano ocupada. Entre que la sueltas o le pegaste en la cabeza o va a salir la manguerita así. Y yo le dije, ¿y entonces cómo le haces, Jazz? Yo meto una cubetita, la pongo aquí y entonces le hago así y ya con mi mano. Dije, esas son las habilidades y pequeños trucos que se van sacando de la necesidad del día a día, que son válidos, sin hacerle daño, sin modificarla y sin necesidad de una técnica. Es mi habilidad, mi creatividad, mi ingenio adaptada a mi necesidad. Eso Oye, es como... te están dando mucho amor aquí en el chat. Te están diciendo, gran experta en este tema y lo hace con amor. Blanca Porras, muchas gracias. Delia dice, estar preparados es de gran importancia. Y el maestro Pepe te pregunta, Lili, ¿cuáles son tus pautas de autocuidado? Muy importante. ¿Cómo te aseguras de estar tú bien como cuidadora?
hablaba ahorita, justo acabo de mencionar una frase yo de estos pequeños tips y mencioné el tener una noche placentera. Sé que es complicado cuando estás cuidando a un adulto mayor con ciertas condiciones de salud, pero es la intención de que el adulto tenga una hora de sueño, una higiene de sueño establecida, sin importar su condición de salud, es la misma que tengo que tener como cuidador de horas de sueño. Eso es como primordial. Si tú no duermes, si tú no comes, no puedes estar al cuidado del otro. Entonces, ¿qué hace para tener estas dos bases nada más? Como junto con el paciente. En el momento que le estoy, ya sea que le estoy dando de comer, ya sea en la boca o le pongo su platito y come todavía solo, pues en ese mismo momento como yo, porque si no, se me va el tiempo y ya no comí. ¿En qué momento descanso? Cuando está descansando mi paciente, mi familiar con estas necesidades. ¿Qué pongo? He de decir que hay sensores de movimiento y hay sensores de sonido, que no es una inversión fuerte. De los que entramos a un Oxxo y suena, esos cuestan en promedio, ahorita le pregunto a mi hijo exactamente, pero han de costar entre 130 y 145 pesos. Y No nada más es, lo pegas a la pared. no, fíjate que a la pared no, porque si está acostado el paciente no levanta los brazos para Ah, ok. hacerlo sonar ni hacer el sensor de movimiento. Hay muchas camas que se puede poner directamente en el piso con cierta inclinación para que en el momento que el adulto, si se quiere bajar y toca el piso, va a dar el movimiento para que suene o encienda la luz. En el caso de encender luz, a veces es muy fuerte. Hay que checar qué condición de salud tiene la persona. Si tiene un diagnóstico de deterioro cognitivo leve, a lo mejor no es tanto, pero si ya es moderado o avanzado, la luz intensa lo va a hacer reaccionar de manera dispersa, incluso se asusta Claro. y se puede poner en otra condición. Pero estos sensores de sonido son muy buenos porque nada más es y de manera instintiva como que hasta suben el piecito quien se puede mover, pero ya no se va a alcanzar a levantar a deambular por la casa. Los de la luz, pues bueno, te digo, bajo estas condiciones habrá que ver, porque sí son cosas determinantes. Entonces, para tener una noche placentera, yo decir, me eché 6 horas seguidas, bueno, es un triunfo, pero se pueden conseguir, es un buen descanso reparador para el autocuidado, como dice el profesor José. Eso es determinante. Y para conseguir esto, pues bueno, le doy las condiciones adecuadas a mi paciente para que esté, que si la luz está fuera, necesito dormir con cierta cantidad de luz, pues se la pongo de forma adecuada para que no sea tan intensa, que no sea en los ojos, que no le impida dormir. Hay muchas cosas que todos tenemos en casa que se pueden adaptar. Todos tenemos una radiografía vieja que se guardó ahí de chorrocientos años atrás. Esos son ideales para hacer un cucuruchito y te da una luz muy tenue, no se queman, no nada. Entonces, pues haces un cucuruchito y bajas la intensidad de la luz y puedes tener tu foquito toda la noche prendido y no le va a malestar. Entonces es obscurito, agradable. Mira Esto del nomás. sonido va súper bien. Hay personas que en la parte de abajo de sus camas son esas típicas de madera que tienen cajones. Pues Ajá. justamente le quitas un cajón y en la barandita que tienes, si tú pones ahí tu sensor de movimiento, en la noche al acostarlo ya, buenas noches, la tapas, lo que sea, prendes, santo remedio, lo buscas en el lugar donde, a la altura donde puede bajar el piecito, donde esto, y te aseguras ese descanso. Te Claro. aseguras ese descanso para el autocuidado, la alimentación, hidratación, eso es mínimo, mínimo. Liliana, nos está contando aquí Alicia, yo me siento culpable porque efectivamente tenía una tía que nunca se casó y al llegar a su vejez no supimos cómo atenderla, pero gracias a mi tía y a esa experiencia tuve la conciencia de aprender de enfermería y temas de adultos mayores. Muchas gracias por compartir esta experiencia, Alicia. Daniela te manda saludos, Daniela Leiva, Yoli Colón, igual saludos a Lili de parte de Yolanda, qué gusto escuchar tus experiencias. Barbeli, estoy cuidando de mi papá, es una responsabilidad muy grande, a veces me estreso, soy hija única, así que toda la responsabilidad es mía. Ojalá esta charla te sirva para aprender algunas técnicas, trucos y para hacerte sentir un poquito menos sola, también es importante, ¿no? Almadelia, saludos Liliana, Álvaro, saludos Lili desde Mérida, felicidades, Virginia,
Es tan importante que contemplemos como hijos el cuidado de nuestros padres y prepararnos enormemente. Gracias por el conocimiento compartido. Gracias, Liliana. Abrazos y bendiciones. Álvaro Díaz, ante un problema, la preparación nos da otra perspectiva y de ser problema podemos transformarlo en una oportunidad en momentos de comprensión que nos hacen vivir más felices los que nos toque vivir. Y Benjamín me dice, ya ves, Arturo, en relación a los hogares adaptados y cómo hacer las modificaciones de forma que sea práctica para que las personas puedan hacerlo. Mira, yo jamás me hubiera imaginado algo así con una radiografía o con los sensores del OXXO ponerlo ahí, pero pues tiene todo el sentido del mundo, ya que lo ves con un poco de creatividad, ¿no? Laura Olmos, felicidades por compartir tus conocimientos y experiencias. Kat Sánchez, no se puede llevar siempre el cuidado ideal y hay que hacer cambios o adaptaciones a la situación personal, tanto de la persona cuidada como la del cuidador. Un placer verte, Lilis. Penny Soto, amor y actitud importante en el cuidado del adulto mayor, con eso ganamos mucho. De ahí se derivan muchos apoyos uy, Dios mío, tienes un montón de comentarios. Hay focos que también son sensores de movimiento. Y Pepe, danos tips ante la desesperanza. Ante la desesperanza, oye, ¿cómo hacerle? Si es cierto, cuando estás ahí, dices tú, cuando la persona duerme, tú aprovechas para dormir también, pero muchas veces lo que ocurre es que mientras la persona duerme, tú aprovechas para llorar porque no sabes ni cómo llegaste a esta situación ni cómo te vas a librar de ella, ¿no? Y no es necesariamente librarte del mayor, librarte de todo. Sí. ¿Cómo enfrentas la desesperanza? Mira, primero quisiera retomar un comentario que leíste de una chica que menciona que es hija única y que pues tiene que cuidar a su papá y que pues no sabe cómo va a ser a futuro esta parte. De verdad hay que tomar conciencia que sí puede ser complicado, pero si desde ahorita se prepara y lo concientiza y tiene ciertas actitudes y toma decisiones en conjunto, incluso con su papá, de qué quiere, vamos a estar juntos hasta el último momento. No sabemos cómo van a venir y se vayan a presentar las situaciones, pero este tipo de pláticas y charlas entre el familiar nos ayuda mucho a dejarnos de preocupar. Mi papá quería esto, mi papá decidió por tal cosa. Ok, vamos a estar juntos, lo voy a tener, pero también tener conciencia que no somos los superhumanos y que no siempre vamos a poder resolver esta parte. Entonces yo eso le diría a esta chica, que no se agobie tanto, hay que ir el paso a paso, sí, tomar conciencia, prepararse, pero no agobiarse por lo que todavía no sabemos cómo se va a presentar, porque todo es incierto. Todo es incierto en esta otra parte. Y esta última... Que busque ayuda, ¿no? Que esté abierta a recibir ayuda y a buscarla. Ajá, exactamente. Y tener de verdad la conciencia de que si no puedo, o sea, decir soy humilde de plano, no puedo. Se me va de las manos. O sea, si le tengo fobia a la sangre y tengo que cuidar a mi papá con una llaga, o sea, no puedo. Sencillamente no es el momento de tornar terapias para superar la situación. Entonces, ser conscientes y decir, no puedo, según cómo se presenten las cosas. En cuanto a la desesperanza, yo creo que lo más importante es aceptar la situación, aceptar el diagnóstico que me están dando. Si es crónico, si es degenerativo, pues va a ser mortal, no hay de otra, ¿no? En una demencia, inclusive, ¿no? En un cáncer, si ya me dijeron que ya hizo metástasis X, pues la lógica es que ya no, y más si tienen ciertas condiciones de salud propias de la edad, si tiene una hipertensión, una diabetes o ha tenido una historia de vida complicada, pues bueno, un cáncer que ya hizo metástasis, bueno, hay que tomar conciencia, que por más que yo haga y me vuelta loca y decida y trate y investigue y si esto y todo, no le voy a hacer ni el cóctel de ensalada en el cuerpo, ni le voy a poner todas las cosas que me dicen, ni le voy a ir a danzar a Chalma 100 veces. La lógica hay que aceptar que es una. Si aceptamos el diagnóstico y los hechos, nos va no a quitar, o sea, este paso de decir, caer en desesperanza. No, es de tomar conciencia, ese es el diagnóstico y eso es lo que va a pasar. Y eso lo digo desde el punto de vista, a veces la gente me dice, es que tú eres muy fría. No, soy tanatóloga y he aprendido desde esta parte y la he trabajado. Entonces, ahorita como cuidadora lo pongo en práctica y digo, sí, acepta la realidad, encuentra, da lo mejor de ti, lo que esté en tus manos, vuelca tu amor en los hechos, prepárate mientras más puedas y ponlo al servicio.
Si eso no funciona y no dan los resultados esperados, si tus expectativas son muy altas porque en el curso me dijeron, si le haces A, B, C y D, vas a ser mejor, pues sí, tú como persona, pero a lo mejor no funciona en tu familiar. Entonces hay que tener esa conciencia de que no siempre va a resultar lo que yo generé como expectativa, porque no depende muchas veces de nosotros, pero sí va a depender en tener una mejor comunicación, el tener una sonrisa de gracias de mi familiar, el tener una caricia de mi propio familiar, aunque no pueda decirme gracias en palabra. Eso es determinante. Hablaba yo al principio de la observación. Y yo lo trabajo mucho con mi hermano. Él es muy analítico, muy observador, y él se me decía, y de verdad es que si tú ves a los ojos a tu familiar, a tu paciente, te va a decir más de lo que te puede decir con palabras o con movimientos. Le brillan los ojos y te dice de verdad gracias. Y eso es como una caricia para el alma, para todo mi esfuerzo que estoy haciendo, sin tener al final la, llamémosle, recompensa esperada, porque no se va a salvar, no va a recuperarse, hablando de personas con ciertas condiciones de salud, hablando de adultos mayores, que pues hasta por ley de vida, pues bueno, ya llegará un momento que le toque, pero hay que tener esa conciencia, porque si me agogo yo, si me preocupo en exceso, si, como dijo el profesor José, si no llego, si no trabajo mi autocuidado y caigo en esa desesperanza, una desesperanza te lleva a más y te lleva a una depresión y una depresión te lleva al maltrato del adulto y te lleva a otras cosas. Entonces, pues no, eso es lo más que se debe de evitar, a un maltrato, porque si me canso como cuidadora, estoy mal como cuidadora, el llegar a esta parte, pues no es un tema que a veces no me gusta mucho tratar, pero hay mucho el lastimar o el cuidar de mala manera y caer en situaciones más desagradables ante la atención y el cuidado del adulto mayor, pues hay que evitar todo esto. ¿Cómo? Pues estando bien yo, dándome mis tiempitos para descansar, para, pues alimentándome bien, hidratándome bien y pues si técnicas de 4x4 de respiración mañana, tarde y noche. ¿A qué hora? Pues hasta cuando estoy al baño, o sea, no me preocupo por cuentas por pagar, me doy ese tiempo de respiración antes de dormir, pues quizá la gente que de esto, pues la que tiene ciertas creencias, pues tú sabes, María, y un Padre Nuestro, o los que se van más por la meditación, pues una meditación de 3 minutos con musiquita, eso es parte de tu autocuidado. Yo creo que también agregaría a todo esto el hacerte completamente consciente de que el trabajo de cuidar es difícil y que la mayoría de las personas, de las cuidadoras no profesionales que cuidan a sus adultos mayores, lo hacen desde la carencia de mil cosas. Y cuando sienten que se les viene el mundo encima, no es porque ellas sean malas hijas, malas cuidadoras, malas proveedoras, malas lo que sea. Significa que están haciéndole frente a una situación que de verdad es sumamente complicada y que está muy invisibilizado su valor a nivel social, ¿no? Porque Sí. como tú dijiste hace un momento, hasta el señor de la tortillería te está criticando cuando no tiene ni idea de qué es lo que está ocurriendo en la casa. Oye, Viri, bueno, Pilar nos dice excelente ponencia, gracias. Viridiana, linda tarde, siempre es grato verlos y escucharlos. Saludos, Lili, eres un gran ejemplo de cuidadora, nos has dado muchos tips. Marichui, los médicos necesitamos conocer estas experiencias para sensibilizarnos y siendo conscientes demos apoyo a nuestros pacientes y sus familias. Gracias Liliana por compartir, gracias Arturo. Tienen razón, es importante el amor, técnica, creatividad y habilidad para el cuidado del adulto mayor. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo he hecho muchas charlas aquí en las cuales pongo sobre la mesa este debate de el profesionista licenciado en gerontología casi en contra del especializado de otras carreras, ¿no? Y ahí decir, ¿quién es el gerontólogo? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el que sabe? ¿Quién es el que esto? ¿Quién es el que otro? Y siempre dejan mucho de lado el tema del técnico, ¿no? Sí. La persona formada, no necesariamente para vivir de esto, sino para cuidar bien a sus familiares, cuando los cuidadores tienen también conocimientos
en gerontología y muchas veces son esta clase de conocimientos que como profesionistas no ves, porque a mí en la carrera nunca me enseñaron que puedo modificar las luces del foco con una radiografía y ni por la mente se me pasa, ¿no? Y estoy de verdad fascinado Sí. con esa idea porque se me hace maravillosa, ¿no? Y y lo de los sensores de movimientos. Y mil tips más que de seguro tú sabes y que si hablas con las cuidadoras que están en su casa con sus mayores, van a decirte porque es una realidad. La gente que está cuidando tiene experiencias que no necesariamente te van a enseñar dentro de la educación formal. Y ya de ahí tú te formaste y eso sumas, pero a mí me encanta porque tú sumaste el conocimiento técnico profesional a una práctica que se basaba en el amor y en el querer que tu familiar estuviera bien y haciéndolo desde tus experiencias de vida. Así que es una visión completamente distinta porque tú antes de ser tanatóloga, tú antes de ser técnica, fuiste cuidadora familiar. Esa es tu base y eso se me hace de verdad una cosa maravillosa y yo creo que es más que palpable ese cambio de perspectiva. No estoy diciendo que los profesionistas estén mal, pero se nota mucho el cambio de perspectiva porque tu origen es distinto. Así que Sí, pues sí quiero lo agradecer creo. esa parte. Ajá, yo me he topado en este tiempo que tengo aquí, estos años ya en esto, con maravillosas personas que de verdad me han enseñado tanto porque son cuidadoras empíricas y hacen maravillas. Y igual cuidan a un niño que le dio viruela, a un niño, a un joven que se fracturó y que le dan terapia de rehabilitación y a un no sé qué, y así se van todas las etapas y me han enseñado barbaridad. Y tienen 30, 40 años haciéndolo. Y quizá muchas actualmente empezaron apenas a estudiar, a poner como en contexto lo que yo ya sé, a ponerlo en orden. A lo mejor le dan más estructura, porque si tienen que hacer una bitácora diaria, pues apenas aprendieron cómo hacerla, pero ellas llevaban su cuaderno a como podían, ¿no? Pues es para que no se me olvide y ponían ahí, tomó, comió, orinó, vomitó, y hoy estuvo de buenas. Ah, no, pues ahora hay que hacerla con este formato porque así es lo que se debe de hacer. Es la modernidad o es lo aprendido, pero apenas lo están haciendo, pero tienen una amplia experiencia de vida que de verdad, y la gente las llama. Y apenas, perdón, pero apenas se muere uno de sus pacientes y ya tienen a la otra persona que en cuanto se muera me la traes porque yo la quiero para mi mamá. Sí, hay muchísimas personas así, también hay muchas personas muy, muy preparadas que enseñan, que eso es importante, transmitir el conocimiento, de enseñarles cómo hacerle, de tranquilizar, de darle una palmadita en la espalda y vienen a mi consulta y la enfermera que siempre está ahí, que ha aprendido mucho y que sabe cómo atender, cuidar al paciente y ya ha visto a muchas personas o cuidadores con pues ya desesperanzadas, digamos, ya desmotivadas, cansadas, agobiadas, este burnout terrible que se ve en el rostro, el que sepan darle una palabra cálida y a ver qué pasó. No, pues es que ya no quiere comer y me vomitó otra vez y me escupió y no sé qué. Y te agarran el hombro y te dan una palmadita en la espalda y te dicen todo va a estar bien, no se preocupe, póngale un baberito con pincitas aquí, que ensucie todo lo que quiera y no pasa nada. Y así como que les bajan 5 rayitas y ok, vino a consulta y yo salí un poquito menos angustiada. Esas cosas, porque la verdad es que el cuidar a una persona con cierto estado, no nada más es su estado de salud, su diagnóstico, el cuidar la herida, la cadera, la terapia, el moverla y todo, es todo lo que conlleva. Comes, también hay que tener tu aseo. No es lo mismo cambiar un pañal a un bebito que cambiárselo a un adulto mayor, por muchas situaciones, por peso, por tamaño, por cantidad, y de esas cosas a veces no se habla tan claramente ni en los libros es técnica, y no digo que esté mal, todos los técnicos o licenciados en esta parte, no, por supuesto lo tenemos que aprender, pero no es lo mismo. Y entonces ya te dicen, no, pues yo le puse de este pañal, me funcionó mejor, pero la gente que no puede estar compre pañales, pues ¿cómo adaptas? Forras la cama, le pones plástico, ¿de qué manera? O sea, la que tiene, pues le ponen estos colchones inflables de bolas y así el botoncito, padrísimo, pero esto no viene en los libros, eso no viene, esto es al día a día
que se tiene que ir viviendo y tampoco desde detrás del escritorio les puedes decir el ABC del cómo cuidarlo. Lo que yo les decía de esto para dializar, hay que irse adaptando. Oye, Yana nos dice, no sabes, Liliana, qué bien me cae tu plática en este momento. Muchas gracias por comentar y estamos en contacto. Muchas gracias. Estás recibiendo de verdad muchísimo, muchísimo amor. Mari Carmen, excelente forma de transmitir la información, muy útil y con total sentido humano. Gracias, Liliana. Marta Ceballos, saludos, Liz, desde Guadalajara. Mariana, excelente charla, muy enriquecedora. Saludos, Lili. El psicólogo José, todo ser humano tiene derecho a exigir servicios de gerontología, geriatría y cuidados paliativos. Está sustentado en la Ley General de Salud. María, buenas noches. Prepararse para envejecer y para el envejecer de otras personas, correcto. Sobre Pepe nos pide que hablemos sobre colapso del cuidador. Kat Sánchez, el cuidador debe tener puntos o actividades de escape y descanso para no colapsar. Karime, felicidades, Lili. Psicólogo José, impartiendo cursos psicoeducativos, aprendí que el cuidador primario informal es la guía, quien más comparte. Y Viridiana, creo que soy una de esas personas. Tengo 44 años y quiero estudiar. Quiero cerrar con esto. Nos queda muchísimo, muchísimo que platicar, pero quiero cerrar con esta parte de, ok, cuidé, e independientemente de todos los procesos, lo bien que lo hice, lo mal que lo hice, quiero seguir aprendiendo en mis cuidados o en los cuidados de otras personas. ¿Cómo aprendo? ¿Dónde aprendo? ¿Y qué puedo aprender? La verdad es que, como mencionaba, hay muchos lugares donde se puede aprender. El INAPAN es uno de ellos, pueden meterse a su página. El Museo de Memoria y Tolerancia tiene eventualmente justamente temas relacionados a estos. Ahorita son en línea, por supuesto. Estos son el INAPAN, digo, costos bajísimos. Si son presenciales, en línea me imagino que ha de ser lo mismo, no he checado. El Museo de Memoria y Tolerancia, que llega a da diversidad de cursos, pero tiene unos como muy específicos para el cuidado o atención de diferentes vejeces o el comprensión de todo esto, ¿no? La Escuela Nacional de Trabajo Social, a través del CIEDGE, que dirige la Graciela Casas, tiene también muchos cursos de cuidados y de atención al mismo cuidador para aprender al cuidado y cómo mejorar mis técnicas, mis habilidades y poner en práctica. La verdad es que hay muchos institutos, incluso hay hospitales que llegan a dar cursos gratuitos. Obviamente está la Asociación Mexicana de Gerontogeriatría, que tiene varios cursos, está por dar su, ¿cómo se llama? El congreso anual que tiene, que pues bueno, ahora tendrá que ser presencial, está a un par de meses de darse. Cardi tiene muchos cursos que son como de logoterapia, de espiritualidad, tiene de tanatología a costos bajísimos. El siglo XXI tiene su área de educación continua con la Mariposa AC, tiene otros muchos cursos también que se pueden dar. De verdad es que hay que buscarle un poquito, pero hay muchísimos en diferentes instancias. Incluso la Cruz Roja tiene algunos por ahí que pudieran adaptarse a la atención del cuidado mayor. Yo quería comentar, ahorita que mencionaron de el síndrome del cuidador primario, de verdad es muy complicado. Y mi querida Carlis, por ahí lo mencionó, saludos querida amiguita. Ella es enfermera geriátrica, mi compañera de banca durante todo un año en un diplomado, y tiene toda la razón. De verdad, el síndrome del cuidador es terrible. No está ni siquiera... está reconocido como un síndrome, pero no llegas al seguro y le dices, es que tengo el síndrome del cuidador primario. O sea, ¿qué te doy? ¿Cómo le hago? ¿Cómo te alivio? Pues no hay esa parte. Entonces sí es bien difícil, bien complicado, porque es obviamente lo físico, el desgaste emocional también y el desgaste mental, porque no ves salida. Y más cuando es una enfermedad crónica que pues va avance y por más que haga, pues tengo la conciencia de que no va a mejorar, solamente es ir que no sea tanto, que no sea tanto, que no, tanto para el paciente, para mí. Entonces sí es bien difícil el síndrome del cuidador primario, el famoso burnout que conocemos, pero pues hablé de
2 o 3 técnicas que se pueden aplicar o 3 del autocuidado y pues darse sus tiempos, mañas, así como para atender al paciente, mis mañas para tratarme de estar yo, de ver Claro. una película, de relajarme, de tomar un bañito un poquito de 3, 5 minutos más, a lo mejor con una agüita más caliente, pues tomarme un vinito, pues sí, le estoy dando agua de Jamaica y para que no vea feo, pues me sirvo yo el vinito, se vale también, pues si estoy todos los días con él, se vale también. No tampoco es todo el cuidado, cuidado, cuidado. Hablando inclusive de cuidador de paga. Se Oye, vale esas quiero cerrar con 2 cosas. Una es mencionar algo sobre todos estos cursos. Mira, si algo bueno relativamente nos ha dejado todo este asunto de la cuarentena, es que todo esto se está haciendo en línea. Así que para toda la gente que nos ve de lugares que son lejos de las ciudades, ya pueden acceder también a esta información porque ya la tienen en la computadora y en el celular. Así que de verdad hay que aprovecharla. Y lo segundo, Liliana, ¿dónde te encontramos si queremos hablar más contigo y saber más de ti? Y yo con mucho gusto tengo mi página junto con mi familia, mi página en Facebook que se llama Mi Casita Multiservicios. Y cada uno de nosotros participamos desde nuestro propio saber y aportamos a esta misma página. Se llama Mi Casita Multiservicios, la pueden encontrar en Facebook. Mi teléfono es el 55 17 44 27 68. Y quería comentar ahorita que dijiste de utilizar las redes y todo, yo pongo al servicio y al conocimiento, aporto a todos o les comparto a todos. Estoy ya en un proyecto bueno, ya he dado muchos cursos y talleres para personas adultos mayores desde el punto de vista tanatológico, para reconocer nuestras propias pérdidas en el proceso de envejecimiento, pero no eso me va a limitar a decir, es que como que ya no oigo de aquí, tengo el tiene tinnitus, señora, bueno, aprenda cómo se llama y qué, pero tiene el otro y el otro le funciona, bueno, pues con el otro vamos a trabajar. Entonces, tengo unos cursos y talleres que yo le llamé Proyecta, lo trabajé mucho hasta que vino todo este relajito y tengo por ahí otro proyecto que ya estamos cerrando para empezar a ya dar mis propios cursos en línea, desde el punto de vista tanatológico principalmente y el apoyo a todo lo que son los cuidadores de diferentes, desde intervención en crisis, no tanto desde el punto de vista psicológico, más bien desde la propia persona. Aquí no va a ser centrado las terapias en la propia persona, va a ser en el propio cuidador, en la persona que requiere prepararse física y emocionalmente, como esta charla es lo que yo compartiría en estos cursos que espero ya a principios de agosto. El 1 de agosto es mi cumpleaños, señores. Después de agosto arrancamos con estos servicios y ya lo pondré al servicio de todos. Liliana, para empezar, felicidades adelantadas, feliz cumpleaños. Y después de esto, ha sido una delicia de verdad tenerte aquí. Muchísimas gracias, por compartir no nada más tus conocimientos, sino también tus experiencias de vida. Esto es valiosísimo para mucha gente y pues este espacio está abierto para ti para cuando desees regresar. De verdad te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Ya pusimos en los comentarios el link de Mi Casita Multiservicios, ahí le pueden dar clic y ya se redireccionan a tu página de aquí de Facebook. Exacto. ¿Okay? Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron desde casa el día de hoy. Les recuerdo que pueden seguir formando parte de Bien Envejecer, suscribiéndose en nuestras redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, en todos los espacios como Bien Envejecer. Formen parte, comenten, compartan, denle like, suscríbanse, activen la campanita de Facebook para que no se pierdan un solo video. ¿Todo esto para qué? Para que podamos llegar a más personas y por lo tanto hacer del conocimiento una constante y por lo tanto hacer así del mundo un mejor lugar en el cual envejecer. Gracias, muchas gracias por continuar siendo parte de Bien Envejecer y si tienen la posibilidad de apoyar de otro modo, en la descripción de este video está el número de cuenta bancario y el número de PayPal por si gustan y tienen la posibilidad de hacer una donación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pasen buenas noches. Cuídense mucho. Seguimos en semáforo naranja, rojo en algún lado. Cuídense mucho, por favor. Tomen las medidas de precaución necesarias. Pásenla bien y buenas noches. Hasta la próxima.